Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos al Team Roldán, bienvenidos a vuestra colaboración del mundo del motor y del mundo eléctrico. Bienvenidos a la temporada número 12 de Fórmula E y bienvenidos a lo que ha sido una carrera completamente loca. Fran, Lucas, muy buenas. Tenemos muchísimo que contar porque se ha iniciado la temporada número 12 de Fórmula E y de qué manera en el Sambódromo de Sao Paulo. Pues el Sambódromo nos ha dejado una auténtica locura, ¿no? De fin de semana. Ha sido una muy buena carrera, la verdad. Yo esperaba una carrera quizás un poquito más monótona, pero la verdad que hemos tenido adelantamientos y ha sucedido cositas que ha sido una carrera, la verdad que muy divertida, con ese susto que nos dejó, por supuesto, Pepe Martí, que después de ese replay que metieron directamente esa imagen y ahí nos asustamos. Afortunadamente él se encuentra bien, pero básicamente un primer fin de semana de Fórmula E que ha sido muy, muy bueno. Buenas sensaciones también para Pepe Martí, que luego ahora más adelante lo comentaremos. Así que de momento la temporada 12 ha comenzado bien. Temporada de debut para el piloto español en el equipo Cupra Quiro, con pequeño susto, como has comentado, incluido en ese debut, pero por suerte ha salido completamente ileso. Y también Jake Dennis, que se estrena como ganador después de llevar sin ganar un año entero desde el Prix de Diriyah en la temporada 2024. Pasemos a hablar en la previa de la carrera de un poco la clasificación y todo lo que había antes de la carrera. Lo primero, sanción para Pascal Wehrlein, el poleman del Prix de Sao Paulo, que tuvo esa sanción por derrapar en la calle de boxes, algo que se podía hacer en las anteriores ediciones del campeonato eléctrico, pero que para esta temporada está totalmente prohibido, y con ello heredó la pole position Jake Dennis. Sí, una normativa nueva que ha entrado, como bien has comentado, esta temporada, de que no se puede hacer ese wheel spin, ¿no? en la calle de boxes, algo que los pilotos se tendrán que acostumbrar, porque más de uno ha podido caer este fin de semana en temas de sanciones y demás. Pero sorprendió, ¿no? De que con Pascal Wehrlein, que corrígeme si me equivoco, pero creo que llegó a las fase final de los duelos para luchar por la pole, si no recuerdo mal, y directamente salió esa sanción justo antes de disputarse, y ya sabíamos que todo no iba a ser la pole para él, pero bueno, sanción, algo que, como digo, que los pilotos que se tendrán que acostumbrar esta temporada a que no se puede hacer ese wheel spin, que hay que salir de manera rápida, pero tranquila, ¿no? Es como vísteme despacio que tengo prisas. Efectivamente, y con esta previa arrancó la carrera con Jake Dennis, como hemos comentado, en la primera posición, que consiguió mantener el liderato a pesar de la presión que tenía por la parte de atrás, y vimos ya los primeros incidentes que nos auguraban una carrera que no iba a ser para nada tranquila. Y lo primero fue ese incidente en el que los dos Mahindra se tocaron entre sí, en el que Nick de Vries toca a Dan Ticktum del equipo Cupra Quiro, compañero de Pepe Martí, y este a su vez toca también a Eduardo Mortara, su compañero de equipo. Chazo para Dan Ticktum, que vio como su carrera se esfumaba completamente, tuvo que pasar por el carril de boxes e incluso tuvo una sanción por realizar trabajos en el monoplaza en la calle de boxes. Y luego, posteriormente, también, aparte de los daños que pudiese tener, Eduardo Mortara recibió una sanción de 5 segundos de penalización. Por lo tanto, así un poquito movida el principio de carrera, sobre todo también por parte de los Mahindra, que se quitaron de la ecuación. Sí, ya los Mahindra tuvieron ese primer toque, ¿no? Nada más que en la salida, que yo pensé, ojo, que ya empezamos fuerte con roces entre compañeros de equipo, que venimos de una temporada un poquito convulsa en el equipo Porsche con Wehrlein y Da Costa la temporada pasada, y pues ojo que empezamos también aquí con peleas de compañeros de equipo, pero con una carrera, como bien has dicho, que comenzó bastante agitada, con algunos toques, incidentes, algo también típico, ¿no? De lo que es la Fórmula E, cuando el grupo se achica mucho, y sobre todo en estos circuitos urbanos en los que son un poco ratoneros con algunas curvas, algo totalmente típico, pero un inicio bastante ajetreado. También vimos como Jake Dennis prefería conservar energía y hacer una estrategia conservadora, cayendo posiciones, y de nuevo recuperaba el liderato de carrera Pascal Wehrlein, el piloto del equipo Porsche, en la vuelta número 3. Sí, un Jake Dennis que creía que iba a tirar incluso un poquito más, que iba a optar por otra estrategia el piloto británico, pero se veía ya como que quería que, oye, sabemos que en la Fórmula E siempre se tiende a que si vas primero
obviamente vas gastando más, consumiendo más energía que si vas segundo, ¿no? Porque vas un poco detrás, vas ese rebufo y quizás consumes un poquito menos de energía. Algo que en su caso, por ejemplo, Pepe Martí, cuando la gráfica en televisión se mostraba el porcentaje de batería, hacía muy bien. Y esto, pues Jake Dennis obviamente es un experto ya en esto en esta categoría y lo sabía perfectamente de que aquí los pilotos ya veteranos tiran una vuelta líder, pero luego intentan buscar rezagarse un poquito más atrás, ¿no? Y en este caso, pues Verlaine fue el que se puso a liderar la carrera en ese momento. Sobre todo teniendo en cuenta esta igualdad que tienen ya los pilotos y los equipos, porque estamos en el último año del reglamento de los Gen 3 Evo. El año que viene, recuerden, entran los Generación 4 y siempre al final de un campeonato, de una regulación técnica, hay muchísima igualdad entre los equipos. Pasemos ahora a hablar del comienzo del juego estratégico, algo muy importante dentro de la Fórmula E. Para los nuevos seguidores se van a dar cuenta, incluso podríamos hacer una comparación con el Tour de Francia, porque la carrera es muy de etapas, es muy de situaciones y de momentos clave, y en este caso pues comienza el juego estratégico, la apertura del uso del Attack Mode. Tanto Jean-Éric Vergne como Lucas Di Grassi fueron los primeros en abrir la veda en el uso del Attack Mode, y aquí en este momento fue cuando comenzó lo que comentaba Fran, esa búsqueda de liderar una vuelta y luego volver hacia atrás e intentar conservar energía. Tanto Pascal Wehrlein como Antonio Félix da Costa comenzaron a intercambiarse el liderazgo hasta que llegó Jean-Éric Vergne y consigue el liderazgo cuando se estaba acabando su Attack Mode, esta primera ronda de Attack Mode. Aquí también saltó Oliver Rowland, el defensor del campeonato del mundo, en esa P13 en la que salía, remontó y comenzó a escalar posiciones hasta llegar incluso a liderar con esa energía extra que tenía. Y sorprende también primero Oliver Rowland clasificando tan abajo, teniendo en cuenta que Nissan no estaba tampoco tan mal. Sí, fue sorprendente, ¿no? Yo que estuve viendo en su momento la clasificación y me sorprendió que de buenas a primeras se quedara fuera el vigente campeón del mundo, ¿no? Con un coche que, como bien has dicho, es el último año de este Generación 3, que básicamente tiene muy pocos cambios, apenas nada, con respecto al año pasado. Y me sorprendió, ¿no? De que Oliver Rowland se quedara muy por atrás que no entrara en esa fase de duelos ni nada, ¿no? Que clasificara muy atrás. Aún así sabemos que la Fórmula E son carreras en las que aunque clasifiques muy atrás y seas un piloto top, que no sé en este caso seas rookie, sabemos que este juego de estrategia que estamos hablando, de que si el Attack Mode, de que me dejo caer un poquito posiciones y de tal, puedes llegar a alcanzar las posiciones de cabeza, y en este caso fue lo que hizo finalmente Oliver Rowland. A partir de la vuelta número 11 y 16 comienza a estabilizarse un poquito la situación tras esas primeras rondas de activaciones del Attack Mode, que ha sufrido un cambio este año. Antes se obligaba a que el tiempo se tenía que consumir en conjunto totalmente, pero ahora se obliga solamente a hacer de las dos activaciones. No se termina, por ejemplo, por una bandera roja o porque se activa en la última vuelta y no se da tiempo a terminar todo el tiempo de energía, ya no es sanción. Esto es algo importante y que ha marcado mucho el final de carrera de este Prix. Durante esta ventana de tiempo, en las vueltas número 11 y 16, Verlaine seguía liderando sobre Jake Dennis, Eduardo Mortara era tercero, y también en este punto llegaba este juego estratégico del que hemos hablado al principio. La segunda mitad del pelotón tenían el Attack Mode intacto, por lo tanto se iba a crear una carrera como de dos mitades, en las cuales pues había que aprovechar cuándo iniciar, disparidad de potencias en una situación de carrera o en otra, situación que se antojaba bastante interesante. Sí, con esa novedad, ¿no? Que además he de decir que me gusta mucho, que esto lo haya cambiado la FIA, de que no se tenga que consumir al 100% ese Attack Mode, porque si no hay sanción, porque en carreras como por ejemplo que si es un safety car en el último momento, una bandera roja, lo que sea, algo, y te quedaba un Attack Mode por usar y no lo usabas, ¡pum!, directamente sanción. Por otra parte lo entendía porque lo que querían era generar espectáculo, ¿no? De que la Fórmula E cada vez llegara más público, de que llegara más espectadores y de que la gente en el circuito pues se divirtiera todavía más, ¿no? Y esto generara más pelea en pista, más adelantamientos y demás. Pero la verdad que este cambio en la normativa del modo de ataque me gusta mucho para lo de esta temporada. Y que era luego con lo que estábamos comentando, que se me ha ido, ya me he metido en esto, se me ha ido un poco el hilo.
Bueno, básicamente las dos mitades que se creó de la carrera, de que podíamos llegar incluso a 4 momentos de la carrera en los cuales estuviesen usando los pilotos el attack mode, sea el primer pelotón o el segundo pelotón, podríamos decir. Sí, esto también es para la gente que se inicie en esto de la Fórmula E, ¿no? Ya que es mucha gente, seguramente este año se iniciará por Pepe Martí en este campeonato de monoplazas eléctricos. Es algo que siempre vemos mucho los fines de semana, ¿no? De que el juego de estrategia, de que primero activo esta primera parte del attack mode, otros no, que si me adelanto, cambios de clasificaciones y demás, es algo que forma parte dentro del ADN de la Fórmula E. Y que también nos da mucho juego, ¿no? Porque hay que también saber un poquito, ostras, pues todavía, si le queda esta parte del attack mode, si le queda uno, no le queda ninguno. Ese juego también es estratégico, que a mí personalmente me gusta, de llevar un poco ahí la cuenta siempre mientras que estoy viendo ahí la carrera en directo. Pues pasemos ya a lo que arrancó como el final de carrera, pero el momento de completa locura y absoluto caos en el Sambódromo de Sao Paulo. Empecemos con el incidente de Norman Nato, que comienza ya a mostrar un poquito esas rivalidades y esos ataques, podríamos comentar, dentro de este final de carrera. Estaban luchando tanto Oliver Rowland como Jean-Éric Vergné, y se tocaron, tuvieron un toque en mitad de la lucha, algo normal dentro de la Fórmula E, aunque han endurecido bastante la normativa respecto a los toques en lucha, y en este toque sale rebotado Oliver Rowland, que rodaba en ese momento en 8ª posición, y toca a su compañero de equipo Norman Nato, que sufre un pinchazo y pues por esto queda totalmente fuera de la ecuación, fuera de carrera, y es algo que no creo que haya sentado bien dentro del equipo Nissan, teniendo en cuenta que tenían un muy buen resultado entre sus manos, porque Norman Nato estaba haciendo un buen papel en este Prix, sobre todo teniendo en cuenta que venía de una temporada que no ha sido especialmente buena, y sin embargo pues tiraron sus opciones por la borda en un incidente obviamente no premeditado, fue por un rebote que tuvo de la lucha con Jean-Éric Vergné y Oliver Rowland, pero pierden puntos importantes. Sí, el equipo que se llevó el campeonato de pilotos, pues obviamente son puntos muy importantes, de puntos que luego a lo mejor pierdes y llegas a final de temporada y dices, ostras, recuerdo aquella carrera, esos puntos fueran sido claves, ¿no? Lo hemos vivido un poco también en Fórmula 1, ¿no? Con todo este pelea entre Verstappen, Norris, Antonelli, lo que pasó en Qatar y demás, pero es cierto que son cosas que pasan básicamente en la carrera. También vimos, por ejemplo, en la salida ese pinchazo que sufría Dan Ticktum, que el año pasado le costó mucho arrancar la temporada con problemas con el equipo, que si no recuerdo mal creo que ganó una carrera también el año pasado Ticktum, si no recuerdo mal, y este año pues ha empezado de nuevo con pinchazo, ¿no? Y finalmente tuvieron que retirar el coche y demás, pero es cierto que Nato en su momento estaba haciendo una buena carrera, eran muy buenos puntos para el equipo Nissan por ese rebote, de estar en mitad, en medio, ¿no? Pero como suele decir, ¿no? Tienes que estar cuando no tiene, ahí donde no tienes que estar, y finalmente pues pasó ese incidente, que la peor parte obviamente pues la llevó el piloto francés. Pudo volver a los boxes y al final quedó fuera de carrera. Y pasemos también a hablar de ese último attack mode que quedaba por realizar, y es el ataque que hizo Nick Cassidy utilizando este modo de potencia extra. Para mí utilizó una estrategia totalmente acertada, porque llegó a superar a media docena de pilotos en la recta principal, algo totalmente impensable en cualquier campeonato de combustión, y sobre todo teniendo en cuenta la igualdad que hay ahora mismo en la Fórmula E, pero con esto se metió en posiciones de podio y también firmó las posibilidades de victoria por parte del piloto del equipo Citroën. Sí, la verdad que me voy a adelantar y hacer un pequeño spoiler pero de cómo acabó la carrera, pero fue un buen fin de semana para ese debut del equipo Citroën en la Fórmula E, ¿no? Un equipo que, pues, una marca que hemos visto mucho, por ejemplo, en el Mundial de Rallys, pero la verdad que aquí el Attack Mode, si te digo la verdad, quizás en otros circuitos no funcione tan bien como aquí en este, porque la verdad que después de esa primera parte de las primeras curvas entras en esa horquilla, que es donde estaba ahí puesto para activar el modo de ataque, y tienes una larga recta.
por lo cual ahí funciona, la verdad que de maravilla. Incluso te diría que si lo haces bien, no pierdes a lo mejor muchas posiciones, quizás pierdes una, si no vas muy en el grupo. Obviamente si vas en el grupo vas a perder algunas más, ¿no? Pero aquí el Attack Mode, aquí en Brasil, la verdad que está en una zona muy buena y los pilotos no pierden muchas posiciones, y obviamente cuando lo activas, como pasó en este caso que comentas, pues obviamente te lías ahí a adelantar, que los pasas a todos como uno bus. La diferencia entre el piloto que no utilizaba el Attack Mode y el que sí en ese circuito ha sido brutal, como has comentado, no es la norma. Puede ocurrir o no ocurrir dependiendo de las características del circuito, pero en este circuito sí que se notaba mucho la diferencia entre usarlo y no usarlo. Y después de todos estos incidentes con Norman Nato, la remontada de Cassidy, comenzó la segunda ronda del Attack Mode, y aquí es donde comienza la verdadera revolución de la carrera. Rowland se pone en primera posición y comienza a liderar, con Dennis en segunda posición y Nick Cassidy en la tercera. Recordemos, rookie para el equipo Andretti, entra dentro del top 8. Con esto ya comienzan a confirmar que una estrategia tardía, algo que no se pensaba en un principio que podía ser posible, una estrategia tardía iba a funcionar en el Sambódromo por esa diferencia en cuanto a utilizar o no utilizar el Attack Mode, como comentábamos. Pero una cosa que sí que frustró un poco los planes de muchos de los pilotos que iban a ir tardíos fue ese primer coche de seguridad que hubo en Sao Paulo. Fue por un incidente entre Edoardo Mortara y Lucas Di Grassi. Se tocaron, con Mortara quedando al final en mitad de la pista. Tuvo que abandonar, Lucas Di Grassi también abandonó luego en los boxes, y esto ha supuesto una sanción de 5 posiciones para Lucas Di Grassi en México. También te comento, sanción merecida, porque es un movimiento típico de Lucas Di Grassi. Una pelea a cuerpo que al final acaba en accidente. No sabemos si es porque es más agresivo Lucas Di Grassi en ese punto, o porque no se lleva bien con las luchas cuerpo a cuerpo. Sí, ya conocemos un poco todo el bagaje de Di Grassi, ¿no? Sobre todo desde que comenzó en la Fórmula E o en otras fórmulas. También lo recuerdo alguna que otra cuerpo a cuerpo que tuvo de similar. Pero la verdad que, bueno, entró también luego muy mosqueado, se ve en la imagen de televisión, ¿no? Se entró muy mosqueado también al equipo, como recriminando tema al equipo y de tal. Pero obviamente es una acción que tiene que conllevar ese tipo de sanción, porque ya sabemos todo lo correoso que es Lucas Di Grassi, que es un grandísimo piloto. Eso lo sabemos, tiene un muy buen talento, pero en este tipo, como tú bien dices, de cuerpo a cuerpo, quizás se pasa un poco de esa agresividad, ¿no? De decir, si me tengo que meter, me meto, y permíteme la expresión, por cabezón me tengo que meter. A ver, al fin y al cabo es un poco la mentalidad que tienen los pilotos muy veteranos, como es Lucas Di Grassi. Recordemos que Lucas estuvo en las temporadas iniciales de la Fórmula E, donde los coches básicamente entraban a empujones. Era la norma dentro de la Fórmula E, y ha sido la norma hasta estos Generación 3, que eran coches muy frágiles. Así que a lo mejor todavía tiene esa mentalidad de entrar un poco a trompicones y buscarse el sitio, y ya entre que estos coches son más frágiles, tanto la aerodinámica, por ejemplo, también es muy frágil en estos monoplazas, y también se ha aumentado las sanciones y se ha estipulado un reglamento mucho más estricto para ese tipo de situaciones, pues al final se lleva la sanción Lucas Di Grassi. Y tuvimos un periodo de coche de seguridad por el cual no se añadieron vueltas. Muy importante esto, porque todos tenían energía de sobra. Los que estuvieron guardando energía, aquí ya no les servía tanto, porque todo el mundo iba a poder aprovechar y apretar al máximo. Y con esto tuvimos una relanzada muy accidentada, con Rowland en cabeza, Cassidy en segunda posición y Dennis también en esas posiciones de podio, todos con opciones de victoria. Y al final aquí supo aprovechar Jake Dennis ese último Attack Mode que tenía para superar a Nick Cassidy y posteriormente a Oliver Rowland, y también Drugovich siguió la estrategia de su compañero de equipo y ascendió hacia la posición número 6. Sí, un final de carrera en lo que, como bien dices, le sobraba mucha energía a varios pilotos. Se venía una bonita lucha por la victoria en cabeza, como vuelvo a lo que he dicho un poco antes, ¿no? Quizás aquí en Brasil, en los años que lleva corriendo la Fórmula E en Brasil, que ahora mismo no recuerdo cuántos son, pero bueno, creo que ha habido carreras que siempre han sido un poco muy interesantes, ¿no? Quizás en otros circuitos son un poco más monótonas,
Pero aquí la verdad que siempre Brasil nos ha regalado unas buenas carreras y hoy y este año que diga no ha sido la excepción, ¿no? Con esa pelea al final de la victoria, después de todo lo que ha sido un Prix muy, muy movidito, pero finalmente con esa victoria de Jake Dennis, como bien dice, se reencuentra con esa victoria el piloto británico que, bueno, pues la verdad que arranca también la temporada de maravilla. Cuando estábamos a punto de finalizar la carrera, Mitch Evans se impacta contra el muro en una acción sin ningún tipo de culpa para ningún otro piloto, entró demasiado fuerte en la curva, en la penúltima curva del circuito, y tocó las protecciones y provocó un full course yellow, y fue aquí cuando un poco el piloto, uno de los nuestros, Pepe Martí, cometió un error de novato, al fin y al cabo, por estar acostumbrado a otras categorías y no tanto a la Fórmula E. En este incidente, el piloto español sufre un accidente espectacular en el cual se come a Antonio Félix da Costa, el cual frena respetando el delta del full course yellow a rajatabla, algo que ha comentado Pepe Martí que no es la norma, por ejemplo, en otros campeonatos como la Fórmula 2, en el cual apuran al máximo ese delta, y se los encontró básicamente, se encontró a Da Costa, pasó por encima del piloto después de tocarle la rueda trasera, da 2 vueltas de campana y al final acaba el monoplaza en el asfalto destrozado y comienza un incendio lento, por suerte. Pepe Martí pudo salir por sus propios medios, por lo cual esto hay que darle la enhorabuena a la Federación Internacional del Automóvil por la gran seguridad que tienen los monoplazas. Voló mucho el piloto español, impactó violentamente contra el suelo y esas 2 vueltas de campana también no eran cosa menos, pero salió ileso por su propio pie, e incluso luego lo vimos intentando apagar el incendio de su Cupra Quiro. Por este incidente se ha revisado por los comisarios, va a salir último en el Gran Premio de México, pierde 4 puntos en la superlicencia, sanción que han determinado los comisarios como sanción muy grave por la gravedad de los incidentes. Al fin y al cabo han determinado que Antonio Félix da Costa y el otro piloto que también ha estado involucrado en el accidente respetaron e iban a la velocidad adecuada para el full course yellow. Pepe Martí, por otra parte, no lo iba excesivamente rápido y por lo tanto ha determinado que era un incidente muy grave que merecía una sanción muy grave. Sí, lo primero, ¿no? Que todos nos asustamos, ¿no? Al ver esa imagen de cómo quedó el coche de Pepe Martí, luego viendo la repetición, todavía era un accidente todavía mucho más heavy de lo que yo me habría imaginado. Cómo quedan luego las marcas del neumático en la parte trasera del monoplaza de Da Costa, totalmente ahí marcadas. En fin, fue un accidente muy fuerte. Afortunadamente, como tú bien has dicho, hoy en día los monoplazas son muy, muy seguros. Se me viene, por ejemplo, la imagen de Romain Grosjean en aquel Bahrein, creo que fue 2020 o 2021, con ese incendio. Y afortunadamente el piloto francés hoy en día puede contarlo, ¿no? Incluso compite en la Indy. Afortunadamente la seguridad hoy en día es brutal y eso se agradece, y que Pepe Martí, cuando vimos ya esa imagen en directo, ya incluso el piloto estaba fuera del coche, del monoplaza, pudo salir bien, como bien has dicho, con sus propios medios, pero fue un accidente fuerte, ¿eh? Y luego, claro, lo primero yo lo primero que pensé cuando vi la repetición, digo, ostras, es que, claro, han metido un frenazo Antonio Félix da Costa, y creo que al lado era Bernier o Verlaine, creo que era Bernier, me parece, el que iba justo al lado de Da Costa. Digo, esto han pegado un frenazo grande, y obviamente pues Pepe no se lo ha esperado. Pepe iba mejor enfocado en quizás a intentar adelantar a los dos o a uno de los dos, y le ha pillado por sorpresa. Sí que es cierto que luego Bernier dice que por radio que quizás Acosta ha levantado más rápido de lo que se debería por el tema del delta, de no sé qué tal. Finalmente esto se revisó, como bien has comentado, y los comisarios lo han podido todo revisar. Han dictaminado esa sanción para Pepe Martí, que obviamente se comió literalmente ese full course yellow. Y bueno, pues tendrá que salir último en el próximo EPRIX, que será México. También tiene esos menos 4 puntos en el carnet de conducir, en la superlicencia. Bueno, el carnet de conducir, que nunca vamos a tener nosotros, el carnet de conducir profesional extra, ¿no? Exacto, pero el bueno, el de piloto. El bueno, exacto. Entonces, bueno, finalmente, como digo, una sanción que creo que es
Obviamente tiene que ser responsable de ello Pepe Martí, una acción correcta, y bueno, pues finalmente lo va a tener que remontar mucho en ese Prix de México, y que al fin y al cabo es su primera temporada de rookie, su primera carrera. Es cierto que en los test en Valencia, y tú eso lo sabes bien, que lo has cubierto varios años, se hacen las pruebas de safety car, se hacen pruebas de full course yellow, incluso en los rookie test también se hacen muchas pruebas de esto, pero obviamente sabes que es un test, que no es algo de verdad. Cuando te pones en carrera totalmente con la adrenalina a tope y enfocado después de ese full course gel, de ese safety car y demás, pues cuando quieres ir a tope e intentar adelantar, pues finalmente se lo comió un error de novato, un error peligroso y que podía haber salido muy, muy caro. Pero bueno, finalmente, afortunadamente, todos los pilotos que se vieron involucrados también, incluido el propio Pepe Martí, que pese al accidente, salvando un poco esa distancia del accidente, para mí ha hecho un fin de semana espectacular. Una buena clasificación, estuvo a muy poquitas décimas de entrar en la fase esta de duelos, y la carrera hasta entonces había sido muy, muy buena, la verdad, por lo cual para mí un debut de Pepe Martí ha sido muy, muy bueno. No sé si me he adelantado un poco al guión, pero bueno. No, para nada. Lo que sí que me gustaría comentar es que lo que has comentado de que en los test de pretemporada, en los rookie test también que se hacen, por ejemplo, aquí en Valencia, sí que es cierto que se practica, ¿no? Se practican estas pruebas de full course yellow, de coche de seguridad, muchas normativas de seguridad, pero es que recordemos que Pepe Martí es el único rookie, completamente rookie de la parrilla. Porque, por ejemplo, Drugovich, corrígeme si me equivoco, llevan 2 años ya de piloto rookie de Andretti. Y lo han llevado a los rookie test de Berlín, los han llevado aquí a los rookie test de Valencia, así que ha tenido experiencia. Ericsson me suena que también ha tenido algún que otro rookie test. También. Sí, Así incluso que no sé si ha llegado a correr alguna carrera, pero creo que en los rookie test si ha corrido una carrera ya no puede competir en los rookie test. Vale. Pues vale, entonces esperamos que en los rookie test ha estado Joel Eriksson, seguro, porque me suena mucho de haberlo visto en resultados y de tal. Pero por eso Pepe Martí es el único piloto que no ha tocado un monoplaza de Fórmula E más allá de la pretemporada de Valencia. Así que sí que es cierto que está un poco más desacostumbrado a todos esos procedimientos. Como por ejemplo el procedimiento de full course yellow, procedimiento de coche de seguridad, una bandera roja, que a lo mejor puede ser diferente a la Fórmula 2 o a la Fórmula 3, como lo puede ser por ejemplo para la Fórmula E. Así que es, como se suele decir, ha aprendido a las bravas, pero al fin y al cabo tenía que aprender de una forma o de otra, y yo creo que salir último en México, pues bueno, va a hacer que básicamente esta lección se aprenda, y también el susto que se habrá llevado el piloto español. Sí, al final full course yellow, para que la gente lo entienda, es algo que vemos mucho en el Mundial de Resistencia o en carreras de resistencia y en Fórmula E, ¿no? Al final que el full course yellow, por asemejarlo a la Fórmula 1, es el virtual safety car de la Fórmula 1, al fin y al cabo. Porque es todo el circuito bajo bandera amarilla y demás, pero en este caso como el virtual de safety car de la Fórmula 1, lo único que aquí, pues en categorías de resistencia o en Fórmula E se le dice el famoso full course yellow, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo tienes que tomar la misma medida que un safety, como si hubiese un safety real, con ese delta, tienes que levantar el pie y demás. Entonces, es algo que bueno, pues finalmente ha tenido que pasar aquí en Brasil, y ha tenido que pasar ha sido a Pepe Martí, pero bueno, como digo, vienen de un mundo total, de unos monoplazas totalmente diferentes como son los Fórmula 2, de estar varios años en categoría soporte de Fórmula 1 y demás, su primer año y todo, pero bueno, como tú bien has dicho, ha tenido que aprender a las bravas, y bueno, seguramente que lo ha aprendido muy bien seguramente Pepe, y que ya esto lo va a tener muy a mano para la siguiente carrera que va a ser en el Prix de México. Con este incidente se declaraba la bandera roja, una bandera roja que pensábamos que iba a ser el final de carrera, pero al final tuvimos este final un poco al sprint, a una sola vuelta, en la cual pues salía Jake Dennis en esa primera posición,
y con ello pues nadie más le pudo adelantar, se llevó la victoria, la primera victoria, como hemos comentado al principio del episodio, la primera victoria desde Diriyah 2024. Segundo fue Oliver Rowland saliendo desde esa P13 y tercera posición para Nick Cassidy, podio en el debut del equipo Citroën. Sí, una bandera roja que la verdad que yo creía que esto va a ser ya sesión que aquí se termina y listo, pero bueno, creo que también lo hemos visto en algunas otras ocasiones, ¿no? Que incluso la propia Fórmula E, esto en Fórmula 1 te pasa y obviamente que la carrera se cancela, se acaba. En Fórmula E hemos visto alguna bandera roja y demás que quedaba pocas vueltas y ellos tiran. Este estilo un poco americano, ¿no? Da igual lo que falte, que se va a correr, aunque sea una vuelta, se va a terminar en carrera, ¿no? Es algo también que se agradece porque sabemos que todos van a ir a piñón, que todos van a ir ahí. También es algo un poco peligroso, ¿no? Porque va todo el mundo ya sabiendo que voy a machete y pase lo que pase, de perdidos a río. Y bueno, pues como digo, una victoria que finalmente fue para Jake Dennis. Y me alegro mucho del podio de Cassidy. O sea, del podio de Cassidy con Citroën, además, ¿no? Porque es cierto que Cassidy es un grandísimo piloto, sabe lo que es ganar en Fórmula E, lo que es subir al podio y demás. Pero me alegro mucho de que Citroën haya empezado con este buen pie. Es una marca que yo he mirado, bueno, sigo mucho el Mundial de Rally, como bien sabes, y demás. Es una marca que ha sido muy mítica en el Mundial de Rally. De hecho, ha ganado campeonatos con Ogier y con Sebastián Loeb en el WRC. Y la verdad que me sorprendió que entraran aquí en la Fórmula E. Es algo que también la categoría quiere, ¿no? De que nuevas marcas lleguen a competir en carreras de monoplazas eléctricos y demás. Es algo por lo que se está dirigiendo el mundo, ¿no? Por la electrificación y demás en los automóviles nuestros de hoy en día, del día a día. Y la verdad que me alegro mucho de que Citroën haya podido conseguir su primer podio y de que esta marca, pues oye, pues también les plante cara a las típicas ya que tenemos muy vistas, ¿no? De Jaguar, Nissan, Envision, Virgin y demás. Y ojalá pues que también esté ahí luchando, que con Cassidy creo que va a estar, creo que más de una vez va a estar ahí Citroën ahí en el podio. No tiene mala dupla, recordemos, Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy, así que piloto muy experimentado, piloto rápido, también Jean-Eric Vergne y también Nick Cassidy, así que no hay que perderle la pista al equipo francés. Pasemos ahora, para terminar el episodio de esta semana, de este Prix, con las declaraciones de los pilotos y a recordar el mundial de cómo van los mundiales, tanto el mundial de pilotos, que lo lidera ahora mismo Jake Dennis, el mundial de marcas de equipos, que lo lidera el equipo Andretti, y el de constructores, que lo lidera el equipo Porsche. Pasemos con las declaraciones del tercer clasificado, de Nick Cassidy. Como hemos recordado, primer podio dará el equipo Citroën, muy importante para la marca y también para Nick Cassidy, que es un piloto que cambia totalmente de tercio y de mundo, de pasar del equipo Jaguar, equipo británico, al equipo Citroën, equipo francés. Le escuchamos. The guys really deserve this. They put in a lot of effort in the off season to make me comfortable, make me very at home in the car. It's already feeling a bit like my car, so yeah, very, very pleased. What I always say is team plus talent, huh? I mean, of course I've got to do a job, and there's a lot on me, but you cannot do it alone in this sport. So yeah, happy to have a great team behind me. Thanks, man. Pues declaraciones de Nick Cassidy, que bueno, elogiaba al equipo, que han hecho un gran trabajo para sentirse como en casa. Así que buena labor del equipo Citroën, han aprovechado muy bien la pretemporada y veamos, como has comentado antes, Frank, qué es lo que les depara el futuro. Sí, a ver lo que viene, ojalá que sean buenas sensaciones, ¿no? Que sigan con este buen primer feedback que han tenido en carrera oficial y demás, y creo que bueno, pues que con Cassidy y con Vergne, quizás Vergne, te diría, Vergne también es un piloto que también le gusta mucho el cuerpo a cuerpo y a veces ahí la lía, pero Cassidy de verdad que es un piloto muy inteligente, sobre todo en cuerpo a cuerpo y demás, y creo que lo que tiene que hacer es eso, ¿no? De quizás a lo mejor este año no tiene el mejor coche de la parrilla, el coche más competitivo, porque es una marca que recordemos que es una marca nueva, recién llegada a este campeonato, donde otras ya son muy experimentadas y saben mucho ya de cómo funciona esta Fórmula E, pero creo que durante la temporada vamos a ver a Citroën ahí liderando. No sé si quizás que lleguen a victoria o no,
espero que esté ahí en posiciones de podio, top 5. Creo que a Citroën le va, como bien hemos comentado, ha pillado muy buena dupla. Sí, básicamente tiene muy buena dupla, como hemos comentado, piloto experimentado y rápido, piloto muy rápido como Leslie Cassidy. Con lo que has comentado de Jean-Éric Vergné, que es un piloto que también lucha cuerpo a cuerpo y suele tener toques, piloto vieja escuela de la Fórmula E de las primeras temporadas, que es que se entraba y se arramblaba, era básicamente esa la estrategia. Pero pasemos ahora a la segunda posición, al piloto Oliver Rowland, defensor del título, que ha tenido una carrera muy buena, recordemos, saliendo desde la P13, ha conseguido remontar hasta la segunda posición. Escuchamos al piloto de Nissan. Yeah, great result. I mean, starting 13th, I didn't expect too much. I would have been happy with 6th, 7th, 8th. We had a bit of luck throughout the race, but yeah, at the same time, we executed everything as well as we could, and I'm really pleased. The whole season ahead, huh? Exactly, yeah. I mean, I was a bit disappointed after qualifying, but yeah, we need to keep working because we've got some serious competitors this year. Un apunte muy importante que hace Oliver Rowland es que no están solos ahora mismo en la lucha por el campeonato, ni tienen una diferencia tan cómoda como a lo mejor podían tener el año pasado. Jake Dennis se les ha metido en la ecuación, el equipo Porsche está muy cerca de la marca nipona y por lo tanto van a tener que andar con mucho ojo y también echarle un vistazo a Citroën porque prometen y bastante. Sí, un equipo Nissan que obviamente Oliver Rowland quiere revalidar ese título de campeón del mundo, algo que obviamente no es fácil en la Fórmula E porque sabemos todo lo competida que es y demás, y bueno, pues esperemos también de que Oliver Rowland seguramente también va a estar ahí. Lo hemos visto en esta carrera en el Prix de Brasil, que aunque clasifique muy mal, va a estar ahí en posiciones de cabeza, top 5, posiciones de podio. Rowland es otro piloto que se espera que este año esté ahí en la batalla. Y para terminar pasamos con el ganador de la carrera, con Jake Dennis, el campeón de la temporada de 2023, que recordemos llevaba una sequía importante de victorias. Escuchamos al piloto de Andretti. Jake, what a victory! Unbelievable. We were talking about quality, but I mean, this is unreal. I mean, yeah, it's unreal. I'm absolutely over the moon, to be honest. Yeah, just good strategy. Thankfully, we still had an attack mode to take after that red flag and still be in P3. So, yeah, it looked like it was going to be an easy win until the checkered flag, but ultimately that red flag changed everything, and then it brought us all in the same boat again. But yeah, I had a really good restart and checked out, and yeah, won the race. What a way to start the season! Yeah, ecstatic. You know, I've had a season of no wins, and yeah, to win the first one back in for the final year of the car is special. Thank you. Primera victoria de Jake Dennis desde Diriyah 2024, la acabamos de escuchar, victoria importante, lidera el campeonato de pilotos Andretti, el de marcas, el de equipos, y veremos si puede aguantar el tipo y consigue mantener ese liderato para el E-Prix de México y para el resto de la temporada, aunque recordemos, vamos a ser muy cansinos a lo largo de esta temporada, está todo muy igualado y puede ocurrir cualquier cosa en las siguientes carreras. Sí, la Fórmula E se rige porque es un campeonato muy muy igualado, muy luchado, en el que es difícil ver a un piloto que repita muchas victorias a lo largo de la temporada. Lo hemos visto que en las salidas caóticas, que todo puede pasar, con toques, pinchazos, demás. Sobre todo son circuitos urbanos, aunque en este de México no va a ser urbano, pero son circuitos muy, muy ratoneros. Entonces es un campeonato increíble y volviendo a este Prix de Brasil, a la victoria de Jake Dennis, pues es otro piloto también a tener en cuenta, ¿no? Otro piloto que va a entrar en la ecuación, de momento por ahora, queda mucha temporada todavía por ver y bueno, pues líder del mundial con el equipo Andretti. La verdad que una gran alegría también para el equipo Andretti con empezar así también la temporada. Es importante porque al fin y al cabo sirve de apoyo moral, ¿no? De ver que pueden estar ahí, pueden estar en la lucha y que seguramente pues den durante toda la temporada después de esta alegría un poquito más, ¿no? Si daban el 100%, pues ahora dar el 105 o el 110%. Pues con esto, Fran, ondeamos la bandera a cuadros y con eso terminamos el primer análisis de la temporada de la temporada de Fórmula E, de esta temporada 25-26. Que pues pinta espectacular. No sé tú, pero tengo ganas de ver los siguientes E-Prix.
Sí. Yo me gusta mucho la Fórmula E, lo único que no me gusta es el tiempo que pasa entre carrera y carrera. O sea, es que venimos de pasar desde 1 de diciembre hasta ahora ya casi 1 de enero. Es un poco lo que no me gusta de la Fórmula E. Eso también obviamente con temas de calendario, ¿no? Con el WEC y demás. Sabemos que pilotos de Fórmula E compiten en el Mundial de Resistencia, tienen que compaginar ahí las agendas, calendarios y demás. Creo que no es tarea fácil para la persona o las personas que hacen los calendarios de Fórmula E, Mundial del WEC y todo ello, porque tienen que ver muy bien ahí todo, sobre todo las fechas. Pero la verdad que la Fórmula E siempre es apasionante. Como digo, alguna carrera que puede ser un poco monótona, pero que la gente nos deje regir por eso, porque la Fórmula E siempre nos da espectáculo. Es un poquito, quizás a lo mejor también un poquito más difícil de seguir por el tema de las estrategias, del attack mode, o por ejemplo del pit push, ¿no? Que se implementó el año pasado y demás. Son cositas que es un poquito mejor para la gente que viene de nuevo, un poquito difícil de seguir, pero que te engancha rápido. La Fórmula E te engancha en las venas ahí, por supuesto, muy, muy rápido. Y además este año con otro aliciente, piloto español y EPRIX de España, que vamos a tener en el circuito del Jarama, por lo cual también eso que también es muy importante para recalcar que la Fórmula E sabe que España es un mercado muy importante para ellos, y que lleguen pilotos españoles y que por supuesto tengamos más EPRIX aquí en España, más allá de por supuesto de Madrid, del Jarama, que estamos deseando de verlo. Pero antes para eso hay que esperar un poquito, porque antes tenemos que viajar a México para ese EPRIX ese México City EPRIX. Efectivamente, recordemos, el día número 10 será la carrera, 10 de enero. La carrera en el circuito, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se adaptará para la Fórmula E, no se utilizará el mismo trazado de Fórmula 1. Y ya lo saben, si quieren saber toda la información de la Fórmula E, pues este es su espacio, este va a ser su podcast para saberlo, para enterarse y para escucharlo y enterarse de lo que se vio y lo que no se vio. Y también, si quieren estar atentos a la última hora de todo lo que ocurra, declaraciones de pilotos, tanto en la previa de la carrera como en postcarrera, pues tienen tanto las redes sociales de Engranando Marcha como las del Team Roldán para enterarse de todo lo que ocurra. Así que, Fran, con esto pues nos toca despedir ya el episodio de hoy. Ya lo saben, próxima cita el 10 de enero en el EPRIX de México. Y también con ello el análisis, por si se lo perdieron o por si quieren aprender y engancharse un poquito más a este emocionante mundo de la Fórmula E. Muchísimas gracias y un saludo. Hasta luego. Hasta luego.